Buenos días, colchoneros. Pues vaya coñazo de semanas sin fútbol del Atlético de Madrid, con una selección light, porque faltan hasta 6 de los presuntos titulares del equipo que en teoría debería representarnos en el Campeonato del Mundo si todo sigue igual de bien y nos clasificamos para el Mundial, con jugadores de los grandes equipos diciendo yo me vuelvo para casa, no vaya a ser que me dé un tironcillo. Y con todo absolutamente descafeinado, con todo el mundo rezando para que nadie se lesione. Os recuerdo que entre ventana y ventana de selecciones hemos estado sin Almada, por poner un nombre importante dentro del Atlético de Madrid, y esperando que el famoso y célebre virus FIFA no afecte sobre todo al Atlético de Madrid. Es verdad que otros equipos grandes, conocidos por todos, se han garantizado que sus jugadores o no vayan o se vuelvan prontito, ¿no? En el caso del Atlético de Madrid nos han devuelto a Sorloth, gracias a Dios, y nos desconvocaron a Thiago Almada, que había estado lesionado, insisto, de ventana a ventana, y como ya está recuperado, pretendían convocarle. Hubo un momento que parecía claro que la selección argentina iba a convocar a Thiago Almada, lo cual era absolutamente aberrante cuando había vuelto lesionado de la concentración de Argentina y nos hemos dedicado a recuperárselo para que pueda volver con ellos. Al final, gracias a Dios, entró el sentido común, ese rara avis en el fútbol, y no convocaron a Thiago Almada, ¿no? Aún así, España sigue contando con 4 jugadores del Atlético de Madrid y esperemos que vuelvan todos en condiciones y sin sufrir ningún percance, ¿no? Bien, insisto, estas semanas son un poco coñazo, pero aún así pasan cosas, ¿no? Y yo encendí el ordenador porque hay una cosa que ha pasado que yo quiero darle la relevancia que merece y que además quiero hacerme una serie de preguntas, ¿no? Porque hay que ser crítico con las cosas que se leen y con las noticias que te llegan, ¿no? Yo os invito a todos a ser siempre un poco críticos y a no limitarnos a leer la noticia y decir, ah, mira, pues qué bien, mira, pues qué mal, ¿no? Siempre invito a ser un poquito críticos en el sentido de darle un poquito vuelta a lo que te están diciendo y formarte una opinión y montar un mapa de la problemática, ¿no? Tenemos aquí algo que es una muy buena noticia y es que el Atlético de Madrid sub-12 por cuarta edición consecutiva gana la Liga Futures, ¿no? En Orlando, Estados Unidos, nada que ver con el tomate, una victoria en la final ante el equipo que parecía que iba a arrasar con todo, que era el Palmeiras, que tenía a Gabriel, el nuevo Hendrik le llaman. Bueno, pues ni con esas el Palmeiras pudo con el Atlético de Madrid. En esta edición el Atlético de Madrid se ha liquidado a Real Madrid, a Barcelona. A Real Madrid en la fase de grupos y al Barcelona ya en las eliminatorias. Quiero decir que el Atlético de Madrid va demostrando, y cuidado, y este es el Alevín B, o sea, no estamos hablando de los mejores sub-12 que tiene el Atlético de Madrid, es el B, ¿vale? Creo que es por edad, que es el B, creo. Esto es algo que me falta por confirmar, pero creo que es el B por edad, porque son los de primer año, porque es un campeonato sub-12 y creo recordar que los 12 años, los 11 años es el primer año de Alevín. Creo que es por eso, que es el B, pero vamos, que es el B, que no son los mejores alevines que tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, insisto, ha ganado este torneo ganando absolutamente a todos los grandes y solo perdió contra el Villarreal en la fase de grupos, ¿no? En la cual ganó a otra cantera de consideración como es la del Athletic Club de Bilbao. Es decir, no hemos ganado a cualquier equipo en esta edición, sino una cantera que goza de una gran salud y que presume de ser de las mejores de España, que es la del Athletic Club, a la gloriosa fábrica del Real Madrid y ni más ni menos que a la Masía. O sea que cuarto título consecutivo, ahí es nada, porque claro, aquí van rotando, aquí el que cumple años se va y aparecen otros.
y resulta que los que aparecen también ganan, ¿no? Pues 4 ediciones consecutivas ganando este torneo. Y entonces aquí viene mi sentido crítico de la situación. ¿Dónde acaban todos estos chavales? ¿Dónde están? Es verdad que si son 4 años seguidos, los mayores, los primeros que ganaron, tendrán unos 16 años, ¿no? Lógicamente. Y no es el momento todavía de verlos asomar, salvo que haya algún caso excepcional, modelo Lamine Yamal, ¿no? Pero la cantera de Atlético de Madrid lleva muchos años siendo dominante, ganando este tipo de torneos en diferentes edades, llegando lejos en la Youth League, teniendo jugadores muy prometedores y según se van acercando al primer equipo, incluso yo diría que según se van acercando al filial, el nivel pues va un poquito indescendiendo. Y yo he explicado muchas veces que mi club de fútbol sala era, junto con la del Pozo de Murcia, la mejor cantera de España. Una cantera, entre otros, ha salido el que hasta hace poco, recién retirado, era el capitán del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, Lozano, ¿no? Entre otros, quiero decir, pero estos jugadores que ha dado una cantera tan humilde como era la de un pueblecito de Madrid, pues resulta que tenían una metodología. O sea, el club tenía una metodología muy concreta y es que el bueno juegue en el equipo superior. Si hay en cadetes un jugador absolutamente destacado que es mejor que los demás, en vez de que esté él haciendo buenos al resto de los cadetes, que él se haga mejor jugando ya en juvenil. Si hay un juvenil que destaca, que rápidamente se incorpore a la disciplina del filial o incluso la del primer equipo. Empujarle y que se las tenga que ver con los mayores y que sea él el que tenga que seguir mejorando. Hay un comunicador bastante famoso, es tan famoso que su nombre no me acuerdo. Ya sabéis que yo con los nombres soy una auténtica, auténtica caricatura. No me acuerdo nunca de nada y los confundo o los cambio o los mezclo. Y hay un comunicador que sale por todos lados en internet que dice una cosa muy clara. Si tu hijo va bien en matemáticas y mal en geografía, ¿tú qué haces normalmente? ¿No? Le pones un profesor de geografía. Y eso es un error muy grave. Si tu hijo va bien en matemáticas y mal en geografía, métele un profesor de matemáticas. Y sobre esta base hablo yo del tema, o sobre esta teoría hablo yo del tema futbolístico, del tema deportivo. Si tu hijo es mejor que los cadetes o es mejor que los infantiles, métele con los mayores. Mejórale. Hazle mejor. No dejes lo que hace bien, no lo dejes de lado para que él mejore a los demás. Empújale para arriba. Porque, lo he dicho muchas veces, si tú eres el juvenil bueno y tú te regateas a 3, tú no te vas a regatear a 11. Tú llega un momento en el que le tienes que dar el balón a otro. Si ese balón no te vuelve porque tu compañero no tiene tu nivel, o te vuelve en malas condiciones, o tu compañero la pierde, tú no progresas. Tú haces progresar a los compañeros porque si agarras el balón cerca al área vas a meter gol y tu juvenil va a ganar. Pero tú no vas a estar progresando porque tú no vas a jugar de manera asociativa con jugadores de tu mismo nivel. Estás jugando con jugadores peores que uno te puede devolver el pase, el siguiente ya no te lo devuelve y el otro se le pasa por debajo de las piernas. Sin embargo, si tú que eres el mejor juvenil te suben al equipo filial o al primer equipo, empiezas a darte cuenta de que existe gente a la cual si le das el balón te lo devuelve. Dices, coño, si me ha vuelto, qué casualidad, joder, y es increíble, esto nunca pasaba antes, ¿eh? Cuando tú eres mucho mejor que tus compañeros y estás destacando, resulta que tú le tiras una pared a uno y ya parece que el balón entró en un agujero negro y sin embargo vas con los del primer equipo o con los del filial y resulta que el balón te vuelve. Y resulta que te vuelve al pie y dices, joder, ¿esto qué es? Qué lujo, ¿no? Y ahí es donde tú empiezas a mejorar, porque tú cuando levantas la vista resulta que ves 3 líneas de pase. Y a lo mejor en el juvenil, si el juvenil eres tú el bueno y los demás son más flojetes, levantas la vista y están todos escondidos detrás del suyo. Y resulta que los que están desmarcándose se están yendo por el túnel de vestuarios. O resulta que el que quiere el balón viene hacia ti a por el balón y te lo quita directamente, ¿no? Insisto que muchas veces, estoy exagerando lógicamente, ¿no? Porque evidentemente ya los jugadores que llegan a juvenil tienen ciertos mecanismos asimilados y en las escuelas se trabaja de otra manera. Ahora no es como antes. Pero estoy exagerando un poco para que entendáis que cuando un tipo sube a un equipo superior y es el bueno del equipo inferior, sube por edad o por estatus a un equipo superior, se encuentra con que el fútbol es más fácil.
se encuentra con que levanta la cabeza y tiene líneas de pase. Dice, coño, si se me ofrecen varios jugadores, si puedo pasar a este o a este, si cuando yo estoy con mi equipo no lo tengo tan fácil, si cuando yo doy el balón me vuelve, y mejorará, y mejorará. Y si el jugador es medianamente bueno, se va a adaptar a ese equipo rápidamente. Y si no, mirar el caso, por ejemplo, de Pablo Barrios. Pablo Barrios no solo se ha adaptado al equipo, sino que ha jugado muchísimos partidos en una posición que no es la más ventajosa para dar su mejor nivel, y además está ya en la selección española. Y ahí todavía había gente discutiendo a Pablo Barrios porque cometió un error y le expulsaron, porque hizo tal pase y perdió el balón. Hombre, lógicamente el fútbol tiene aciertos y errores. Y si tú te quedas grabado a fuego los errores de la gente, pues lógicamente vas a tener una opinión bastante fuera de lo que es la realidad de un jugador. Si solo te quedas con el día que metió Pepito un gol de chilena, te vas a quedar con una situación irreal. Tienes que ver el trabajo, tienes que ver la evolución, tienes que ver cómo mejora un jugador y cómo se hace más profesional, ¿no? Y esta es la clave de poder subir jugadores de esta cantera que resulta que lo gana todo en todas partes y no sube prácticamente nadie. Un ejemplo, Pablo Barrios. Jugador, insisto, que ha pasado del filial al primer equipo y del primer equipo a quedarse, de quedarse a titular indiscutible, de titular indiscutible a la selección española. Ese es Pablo Barrios. Y no lo digo porque sea el titular de la peña a la que yo pertenezco, pero es un jugador como la copa de un pino. Que si tú cuando comete el error que le expulsan porque llega tarde, porque mete el pie cuando no debe, dices, ostras, colega, no vale ni para tomar por culo, y coges ese día y lo mandas cedido al Huesca, te estás cargando un jugador como la copa de un pino. Y jugadores como la copa de un pino cometen errores, como yo he visto a jugadores como la copa de un pino cometer errores tremendos. Pero ¿qué pasa? Que si un error tremendo te lo comete, y vamos a poner un nombre que hasta hace poco era absolutamente intocable y que yo le he visto dar pases al contrario en el borde del área como Modric, no pasa nada porque es Modric, coño, nadie pone en duda a Modric. Pues, ¿qué pasa con otros jugadores? Pues que cuando cometen un error muchas veces dicen, buah, este chaval que viene del filial, mira el error que ha cometido, este no vale, fuera, a tomar por culo. Es mejor fichar a un tío, pagar 40 millones y que se llame Strankovic. Strankovic es un jugador serbio que viene del Bayer Leverkusen, que nos ha costado 87 millones y aunque en los primeros 10 partidos cometa 14 errores, es Strankovic. Coño, ¿quién puede dudar de un tío que tiene un nombre tan molón? Pues nadie, ¿eh? Entonces, esa es la teoría muchas veces del fútbol, que es una paletada de tomo y lomo, y que cuando uno se llama Fernández o Pérez y resulta que viene de la cantera y viene arreando, pues no mola porque tiene un nombre de mierda, y no ha costado 40 millones y es imposible que un tío que no cuesta 40 millones no, sea bueno. Pues fijaros el Barcelona, que de manera obligada muchas veces tiene que meter 4 o 5 canteranos del tirón en el primer equipo porque está en una situación económica de mierda y resulta que tiene que meter 3 o 4 y le sale un Lamine Yamal, le sale un Cubarsí, que es un central más que aseado y que también está en la selección, le sale un Gavi que resulta que es un tío muy luchador y tal, que a lo mejor no es el Maradona de los Cárpatos, pero que le vale para hacer equipo. También le salió en su momento un Pedri. O sea, le va saliendo gente a las cuales les da confianza y terminan siendo jugadores importantes en el Barcelona y en la selección. Y muchas veces es porque no tienen más cojones, porque no hay pasta. Pues el Atlético de Madrid, si se queda sin pasta y sin límite salarial y no puede tal, pues a lo mejor debería subir algún jugador y deberíamos empujar a alguien en el que se confíe de verdad y decirle, te meto aquí. Ha fallado, no pasa nada. Ha vuelto a fallar, no pasa nada. El año pasado había gente que se quería cargar a Pablo Barrios. Es que ha fallado 2 veces seguidas, es que le han expulsado, es que va... Claro, está jugando en un puesto que no es el suyo, es un centrocampista ofensivo, está jugando prácticamente de 5 y está en una posición en la cual está sufriendo. Y aún así se hizo al puesto y aún así le ponen donde le ponen y juega bien. Y cuando le ponen cerca al área hasta da asistencias y mete goles. Pues es lo que hay que hacer, empujar a los de la cantera, empujarles. Lo hemos dicho, no es la primera vez que lo explico en este canal cómo funcionaba la cantera de fútbol sala, pero cantera al fin y al cabo de las mejores, si no la mejor de España, empujando a los jugadores hacia arriba, empujando hacia la categoría inmediatamente superior y haciéndoles jugar con los mayores y haciéndoles ser
el peor del siguiente equipo en vez del mejor del anterior y que fueran aprendiendo. Y en poco tiempo ya eran uno más del siguiente equipo, incluso el mejor del siguiente equipo, si es que eran jugadores como por ejemplo Sergio Lozano, que ha pasado por nuestra cantera y que es uno de los mayores orgullos que tenemos en el fútbol sala nacional. Insisto, capitán del Fútbol Club Barcelona hasta que se ha retirado hace unos meses y capitán de la selección española durante muchísimos años. Insisto, por ahí tiene que ir el camino, por ahí tiene que ir el esfuerzo y espero que con Mateu Alemany se cambien un poco las dinámicas que hay con una cantera que, como hemos visto, lo gana absolutamente todo. Y hablando de cantera, tenemos que lamentar la gravísima lesión del cruzado de Kostis, un jugador que con 22 años, jugando en el filial, siendo convocado de vez en cuando con el primer equipo, estaba en un año fundamental para dar un salto o bien al primer equipo o bien a jugar ya cedido en algún equipo de segunda división o bien con la típica venta con opción a compra o manteniendo el 50% de los derechos, ¿no? Con opción a recompra, quiero decir, para seguir teniendo al jugador más o menos controlado. Y estaba en ese año clave, con 22 años ya tienes que dar el salto, ya tienes que tener ese impulso para ser profesional. Y para ser profesional solo hay dos maneras. Una, rompiendo la puerta del primer equipo, como hizo Pablo Barrios, te suben al primer equipo y vas mejorando y te vas haciendo un profesional. Dos, jugando, pues como algunos otros jugadores de la cantera, con esa venta con opción de recompra y conservando el 50% de los derechos en un equipo de segunda división. Si tú en un equipo de segunda división mantienes un buen nivel, una buena progresión, etcétera, pues puedes con esa recompra volver al Atlético de Madrid. O bien, si el Atlético de Madrid no le interesa, pues como pudo pasar con algún otro jugador, pues que acabes en el Villarreal, que acabes en el Celta, en fin, en equipos, y que seas un profesional y te hagas tu carrera. El año de los 22 años es fundamental porque con 23 años ya, aunque puedes jugar en el filial, ya no puedes ser promocionado como filial al primer equipo. Ya tienes que quedarte en el filial y te encuentras, pues como le pasaba a Mollejo el año pasado, ahí encerrado en el filial, ¿no? Y por eso era muy importante este año para Kostis, que ha sufrido una lesión, pues que lógicamente hace que el resto de la temporada prácticamente, si no es que sea toda, se lo pierda, ¿no? Desde aquí mandarle todo el ánimo y desear su pronta recuperación y que pueda volver al nivel, porque ya sabéis que este tipo de lesiones es dura, es durita. Bueno, también quería comentar, vamos a ver si lo encuentro, porque yo en cuanto tengo dos pantallas abiertas ya sabéis que yo me lío con nada. Un par de cositas de fichajes. El Atlético de Madrid tiene apuntado en su lista a un central argentino del River Plate, que bueno, parece ser que lo tienen valorado en 100 millones de euros, con lo cual yo creo que puede estar muy bien apuntado, pero va a estar difícil que venga. Es Lautaro Rivero, tiene 21 años y parece ser que es un jugador tremendo y que tiene un futuro y que ahí está. Hombre, yo diría que cuando está apuntado, por algo es. Cuando el Atlético de Madrid le mira, por algo será. Yo no le tengo localizado, pero sí que es verdad que cuando tú quieras fichar, esa valoración que le dan en el River Plate, supongo que podrán bajarla un poquito, porque me parece absolutamente irreal que piensen que un central que no ha jugado más que en el River Plate pueda valer 100 millones de euros. A partir de ahí, esta noticia pues se deja en cloroformo y esperamos a ver cómo evolucionan las cosas en verano, insisto, de la mano de Mateu Alemany. Lo que sí está claro, y también, y esto ya sí que es una noticia que no la voy a poner de ningún medio porque me ha llegado a mí y porque parece ser que está bastante claro, no os voy a contar nada que no se pudiera sospechar, pero que os lo puedo confirmar, y es que el Atlético de Madrid tiene absolutamente toda la voluntad y todas las ganas de ejecutar la opción de compra por Nico González. Ha entrado muy bien en el equipo, ha anotado ya un gol, está siempre cerca del peligro, está siempre presionando y es un jugador que ha entrado de pie en el equipo y que de momento está dando un rendimiento pues bastante superior al esperado. Es un jugador que en la Fiorentina dio un muy buen rendimiento, pero que en su fichaje para la Juventus pues no ha terminado de despuntar. Es verdad que en la Juventus le tapan más el sitio otros jugadores, que tampoco lo ha tenido tan fácil, pero que al venir al Atlético de Madrid y encontrarse con una situación muy concreta, que son las lesiones
de Baena y de Almada, pues ha encontrado un sitio directamente en el equipo titular y ha dado un muy buen resultado. Y está dando un rendimiento acorde a lo que en teoría va a valer, que son esos 32 millones de euros. El Atlético de Madrid, a día de hoy, y si no cambia radicalmente la situación, tiene absolutamente decidido ejecutar esa opción de compra porque si sigue rindiendo así, esos 32 millones al final van a ser baratos, teniendo en cuenta los 40 que han costado otros que no dan ni la cuarta parte del rendimiento que este jugador, ¿no? Insisto, gusta su actitud, gusta cómo presiona, gusta que es un jugador que es llegador, que ya ha metido un gol y que siempre está presente en jugadas ofensivas, incluso ha dado asistencias, ¿no? O sea que esta sí que os puedo asegurar, sin necesidad de poner ninguna noticia en ningún medio, que el Atlético de Madrid a día de hoy, insisto, queda mucha temporada, pero vamos, si no pasa nada raro, va a ejecutar esta opción de compra que tiene por Nico González, ¿no? Y luego ya, insisto, no hay fútbol del Atlético de Madrid, hay poquitas cosas, pero sí que hay una noticia que bueno, nosotros, a mí me va a gustar porque vamos a poner esto, Bueno, breaking, lo que se dice breaking tampoco, es que me han puesto juguetes nuevos y los voy inaugurando, ¿no? Poco a poco. El jueves pasado es una noticia que ha pasado de puntillas, pero que en su día tuvo cierta chanza y cierta coña. El jueves pasado hubo un incendio en la casa de Vinicius. Se quemó la sauna. Y que según Vinicius, según qué aceites demasiado eróticos, a lo mejor con la madera de la sauna y el calorcito que hace, a lo mejor eso combina mal y se puede generar demasiada temperatura. Bueno, pues se incendió la sauna. Pero lejos de hacer bromas de mal gusto, lo que queremos decir es que lo cortés no quita lo valiente. Somos rivales en la cancha, pero fuera de la cancha debemos mantener la cortesía. ¿A quién no se le ha quemado alguna vez la sauna? Por eso yo la cambié y tengo una sauna húmeda, no seca, porque la sauna seca, ese calor, esa madera y sobre todo esos aceites que usan según qué personas, hace que eso arda con una facilidad tremenda, ¿no? La sauna húmeda y además sudas más y es más, bueno, y es mejor para la salud porque expulsas por los poros todas esas bacterias o ese mal que llevas dentro, ¿no? ¿Y a quién no se le ha quemado alguna de las saunas? Sé que vosotros ahora mismo con esta noticia estaréis corriendo a vuestra sauna a comprobar que la temperatura es la adecuada y que no está ardiendo, ¿no? Pero también os quiero tranquilizar porque el Balón de Oro del año pasado parece ser que no ha sufrido ningún daño. El incendio no ha llegado a la vitrina en la que conserva los balones de oro. Y bueno, y gracias a Dios, porque oye, insisto, lo cortés no quita lo valiente, rivales en la cancha, pero con respeto fuera de ella. Gracias a Dios, el Balón de Oro no ha sufrido ningún desperfecto. Pero también sí es verdad que parece ser que hay otro balón, que es un balón parece ser que ponía Nivea, que ese sí que ardió con facilidad y que puede ser donde tal vez estuviera el foco del incendio, que estuvieran jugando con un balón de playa y que ahí puede ser donde se inició la auténtica masacre para esa sauna de Vinicius, ¿no? Bueno, pues lógicamente, insisto, lo cortés no quita lo valiente. Mientras se haya salvado el Balón de Oro del año pasado, todo está bien. Así que amigos, con esta de verdad muy buena noticia y con mi nuevo juguete y dándos a todos las gracias por estar ahí, a ver si ya de una vez la semana que viene podemos tener al Atlético de Madrid sobre la cancha, que ya este fin de semana juega, y tener un vídeo un poquito más serio y un poquito más divertido con nuestros chicos. Buena semana, Forza Atleti.